Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema muy interesante de psicosomática y que les va a gustar mucho, pues también vamos a ver toda la parte, psíquica de la enfermedad de la diabetes, todo lo que podemos encontrar por parte del psiquismo, por supuesto, y hay que saberlo para también, bueno, tanto los pacientes que lo tengan como los pacientes que tengan en terapia con respecto a la diabetes también sepan qué buscar, qué hacer o qué se tiene que investigar para poderles ayudar a mejorar su condición. Pero antes que nada, por favor, nos presentamos, Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Daniel Ibarra. Me da mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy en este tema, pues desafortunadamente, podría decirlo, tan presente aquí en México, una de las enfermedades con mayor prevalencia en la población mexicana. Vamos a hablar ahorita un poquito acerca también de esta cuestión social, del por qué el pueblo mexicano o el pueblo latinoamericano presenta tanto esta situación de la diabetes. Entonces, los invitamos también a participar con las dudas, con los comentarios. Aquí estamos. Muchas gracias. Así es, sí, y como bien lo dices, esta parte que, bueno, una de las principales enfermedades, bueno, en México, en Latinoamérica y el mundo, no nomás es, bueno, por lo menos en Europa o todo el mundo occidental, la diabetes está muy presente, bueno, es la tercera causa de muerte en su complicación aquí en México, así que, bueno, definitivamente estamos en números rojos. Y bueno, y también se puede decir que es una sociedad diabética, lo voy a poner de esa manera, o sociedad de un psiquismo diabético de la abundancia o del goce perpetuo, donde se nos ofrece todo, toda la comida, lo voy a poner así, en cantidades enormes, en cantidades mayores a las que una persona puede comer. Entonces, esos famosos engrandamientos del paquete de Burger King, de McDonald's, bueno, de KFC, que da comida además, bueno, y el problema es que da comida muy grasosa además o muy azucarada además, y eso hace que, bueno, dé problemas también con respecto al aumento del azúcar en las personas, bueno, azúcar, grasa, etc., y pues es un gran problema como tal. Y ya está aquí también Karina. Saludos, Karina. Por favor, preséntate, Karina. Ay, no. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Un gusto saludarles. Y pues ya estoy aquí. Ya llegué. Eso. Muchas gracias. Bueno, y antes de empezar, bueno, saludos a los que nos ven, bueno, aquí en México, por supuesto, un saludo a todos, Guadalajara, Toluca, Ciudad de México, Monterrey, bueno, al norte, al occidente, al centro y al sureste, y también de acá en Sudamérica, que nos ven en Bogotá, Colombia, en Lima, Perú, en San Cruz de la Sierra de Bolivia, también saludos allá a Bolivia, Córdoba, Argentina, La Serena, Chile, también allá, La Serena, Trujillo, Perú, Buenos Aires, Argentina, González Catán, también Argentina, nos siguen viendo, saludos ahí a González Catán. Y bueno, también Bolivia, Venezuela, nos mandan saludos desde Polonia, alguien allá se fue de Polonia, pues saludos a Polonia, Ecuador y Costa Rica. Así que, bueno, muchas gracias por vernos desde Europa, desde Sudamérica. Un abrazote a todos nuestros colegas y amigos de estos países. Y bueno, ya para iniciar el tema, ahora sí, bueno, como todas las enfermedades físicas, hay una parte psíquica que es de lo que se encarga, bueno, el psicoanálisis o la psicosomática psicoanalítica, de ver qué es lo que pasa en el psiquismo de estos pacientes, cuáles son sus conflictos que van ligados, como bien sabemos, a la enfermedad física, o si le podemos llamar. Toda enfermedad física va a tener también una parte psíquica que va a hacer que se complique o que aparezca o que sea, se le quiere llamar la etiología de la propia enfermedad clínica o la enfermedad médica, y por lo tanto, bueno, es esta parte, la contracara, el otro lado o el lado B de las enfermedades físicas, y por esa razón, bueno, sabemos bien cuáles son la sintomatología, diabética, en este caso las polis, ¿no? Poliuria, polifagia, polidipsia. Pero bueno, ¿y cuáles son los conflictos psíquicos de una persona o de un paciente diabético? ¿De qué padece o cuáles son los conflictos? Y bueno, podemos decir que el paciente diabético de lo que sufre es de depresión, de ansiedad,
de una descompensación de periodos de tensión y esfuerzo, a una dependencia un conflicto entre dependencia y independencia. Sufre también de indecisiones y de inseguridades, y también tiene problemas con respecto a la agresión pasiva y al masoquismo como tal. Entonces, bueno, como vemos, son conflictos, varios conflictos en un solo psiquismo, y por eso mismo es que aparece, bueno, esta parte. También con respecto también al conflicto de la agresividad, bueno, una agresividad oral, como vemos, de que, bueno, la comida entra por la boca, por supuesto, ya lo sabemos. Entonces también, ¿no? Hay también conflicto con la frustración, con no saber qué hacer con la frustración, con la hostilidad. Y se puede decir que hay una dependencia de alguien, hay también un conflicto de dependencia con alguien más, puede ser, está dentro de la familia, puede ser la madre, el hijo, la hija, la pareja, qué sé yo. Entonces, bueno, también esta problemática con respecto a la dependencia y también a la insatisfacción. Aquí hay algo de que la persona no puede tener un periodo de satisfacción o disfrutar de un periodo de satisfacción, por lo mismo de esta incapacidad, y de que, digámoslo así, el azúcar corre en su sangre, hay abundancia de azúcar, hay abundancia de cosas, pero por la falta de insulina es que no lo puede aprovechar. Entonces hay una falta de aprovechamiento tanto de los recursos físicos como psíquicos, y por eso mismo viene esta insatisfacción. Pero bueno, ya dije muchas cosas en un ratito, pero bueno, las vamos desmenuzando para que se pueda aclarar y, bueno, entenderlo. Pero bueno, ahí está la introducción. Por favor, bueno, Daniel, que ahí estás en la primera fila. Gracias, doctor. Pues sí, ciertamente este aumento lo vamos a, creo yo, no es necesariamente a propósito, pero vamos a estar hablando del azúcar, ¿no? Ya sabemos médicamente, lo mejor, el término correcto, estaríamos hablando de la glucosa, etcétera. La cuestión aquí es que vamos a estar hablando así coloquialmente acerca del azúcar, ¿no? De este dulce de la vida que, como bien mencionaba, abunda, pero las personas que padecen diabetes no aprovechan. Realmente esta es consecuencia también del no sabernos felices, del no saber también cómo pues la misma palabra, como decíamos, el aprovechar lo que tenemos disponible, pues van a ser personas justamente que van a tener ciertos rasgos los cuales son quejumbrosos, son personas a las que aplicaría esta frase de lo tienes todo, pero no puedes ser feliz, tienes un trabajo, tienes una familia, tienes el perrito, la casa con la cerca blanca, como el sueño americano que se ve por ahí, pero no les es suficiente. La cuestión aquí es que no les sea suficiente, sino más bien que realmente no están colmando sus verdaderos deseos. Y esto tiene que ver porque partimos de la melancolía. Realmente podemos estar llenos y colmados hasta el tope, atiborrados de cosas bonitas, de cosas buenas, pero si no es lo que realmente deseamos, no vamos a saber disfrutar de ello, ¿no? Entonces, cuando aparece una de estas personas que padece diabetes y llega al consultorio, como generalmente pasa, no se relaciona una cosa con la otra, llega al consultorio porque el médico la manda con nosotros, la persona no sabe ni qué está haciendo ahí en el psicólogo, porque a él solo se le sube el azúcar, ¿no? O se le baja el azúcar, como comúnmente se dice. Y la cuestión aquí dentro del tratamiento es que se descubra también el origen de esta melancolía. Nos vamos a encontrar con pasados tristes, pasados dolorosos, pasados con carencias, sobre todo en el aspecto emocional, aunque también carencias materiales, claro está. Y recordemos lo importantísimo que es la vivencia subjetiva de cada una de las personas. Esto quiere decir que a lo mejor en la casa había dinero en abundancia, a lo mejor había comida en abundancia, pero si esta persona no se sentía colmada de cariño, de amor, de comprensión, pues también se siente mal, también se crea una especie ahí de inconformidad que después se va traduciendo a todo lo demás. Estoy inconforme con mi vida, estoy inconforme con lo que vivo, con lo que tengo, y necesito de alguna manera buscarle ese sabor a la vida, que en este caso va a ser a través de la alimentación, que pues aquí simbólicamente aplica, ¿no? Buscarle el sabor a la vida, buscarle las alegrías, buscarle lo dulce a la vida, aplica con estos pacientes. Creo yo que a lo largo del programa de hoy
nos funcionaría mucho recordar, y creo que tiene mucho peso, esta frase en la cual nos dice que estamos atravesados por el lenguaje. Debido a que estamos hablando de la psicosomática, en una problemática, en una enfermedad que viene a través del simbolismo, y que justamente por eso es que se relaciona la tristeza con la amargura y las alegrías con la dulzura. Entonces, bueno, este es mi comentario como introducción. Como bien decía el doctor, vamos a ir desmenuzando y ojalá participen. Karina, por favor. Sí, gracias. Bueno, las introducciones han sido bastante interesantes. Yo quisiera opinar de todos los puntos que han mencionado hasta ahora, pero bueno, vamos empezando, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de psicosomática, tenemos que aterrizar, si bien los hemos abordado en otros programas, ciertos términos, porque habrá personas que nos vean el día de hoy, que quizás no estén tan involucrados con los conceptos, pero como ya lo mencionaba ahorita Daniel, por ejemplo, ¿no? Freud señaló que los síntomas somáticos y el lenguaje extraen tal vez, así lo mencionó él, sus materiales de una misma fuente inconsciente. Es como lo mencionan en la lectura, ¿no? Estamos hablando entonces de esa importancia de lo que queda marcado en el cuerpo y de lo que podamos representar a través del lenguaje y lo que no se pudo representar. Y aquí es donde entra la dificultad para la simbolización y lo que vendría siendo la interpretación ya en el trabajo, ¿no? Con nuestros pacientes. Hablaba Daniel de la desafectación, definitivamente depositar en el cuerpo todo ese afecto que no queremos sentir, que no queremos recibir. Y tenemos que hablar, por lo tanto, de la teoría de las fantasías. Cuando nosotros abordamos la psicosomática, siempre les hablamos de lo que es el periodo, digamos, o la vivencia que tienen los pacientes específicos de cada enfermedad, que en este caso, hablando de la diabetes, pues estaremos hablando de lo que es el sentimiento de impropiedad. Cómo el paciente diabético maneja ese sentimiento de no merecer esa vivencia de sumisión ante un otro más fuerte, y entonces ahí entra un poquito la fantasía, ¿no? De lo que estamos hablando, esa dependencia que ya comentaba el doctor. Y hablando de las fantasías, como les mencionaba yo, tenemos la teoría, a ver, es que se me pausó mi dispositivo. Tenemos la teoría de las fantasías y sobre todo de las fantasías inconscientes, como la abordamos nosotros desde la psicosomática. En el texto nos habla de ciertas fantasías con cualidades específicas que emanan de los órganos. Por eso nosotros en psicosomática ubicamos un órgano de acuerdo a cada fantasía según la enfermedad. En este caso nos vamos a estar refiriendo a lo que son las fantasías insulinopancreáticas, que son las que corresponden al diabético. Así como lo mencionaban también el doctor como Daniel, bueno, me gustaría mencionar además que la diabetes, su significado del griego, tiene mucho que ver con el atravesar. De hecho, por aquí lo tenía anotado, dice diabetes, del griego diabaino. Yo cruzo, atravieso, paso. ¿Qué tenemos en la diabetes? En la diabetes tenemos un problema en la metabolización de las sustancias químicas en nuestro cuerpo. En este caso, como lo mencionaba Daniel, pues estamos hablando de los hidratos de carbono, ¿no? Y todo este tema. ¿Qué sucede? Que no es tanto quizás una falta de sustancia. Lo vemos de dos formas cuando hablamos del diabético. Nos encontramos con que puede estar produciendo mayor sustancia, ¿sí? Pero no la aprovecha, o podemos tener un déficit de esta. A fin de cuentas, el diabético se queda con ese sentimiento de no aprovechar los recursos que tiene. ¿Sí? Como introducción, creo que vamos muy rápido, pero bueno, iremos trabajando punto por punto, ¿no? Sí me pareció significativo recordarles estos temas, lo que viene siendo, por ejemplo, las fantasías,
y la fijación. De hecho, nos menciona el texto también que Freud nos menciona que tanto estos conceptos son inseparables y siempre los tenemos que abordar, ¿no? Correcto, gracias, Karina. No, sí, y bueno, y como bien lo dice ahí los autores o el artículo, de que la diabetes está relacionada con una melancolía. Esto quiere decir, hay una pérdida, bueno, quizás en la primera infancia o, bueno, a lo largo de la vida, que se vive como irreparable y eso, por lo tanto, puede ser algo, bueno, como dice aquí el artículo, el nacimiento de un hermano, la pérdida de un padre, una madre, o el amor de algún ser querido, y que esto mismo, que esta pérdida se vuelve irreparable y se vuelve irreemplazable, y por lo tanto la persona va a quedar con esa falta y siempre le va a hacer falta esa persona, ese amor, ese afecto, esa situación, y por lo tanto siempre van a vivir en esta falta. Por esa razón se hace melancolía o se hace depresión, o se le quieran llamar un duelo no resuelto, como le quieran llamar, también es correcto. Y esto mismo hace que la persona, todo lo que tiene a su alrededor no lo pueda aprovechar. ¿Por qué? Porque le hace falta eso que para la persona es muy importante o es lo único importante, y por lo tanto puede estar en abundancia de comida, de dinero, de amistades, de objetos, de tecnología, de todo lo que ustedes quieran, y no lo va a poder aprovechar por eso mismo de que le hace falta algo más importante, y por eso mismo es que no lo va, lo otro lo va a despreciar, aún teniéndolo o pudiéndolo aprovechar. Entonces desaprovecha algo que sí tiene por quedarse con esa falta de lo que no tiene, y por eso mismo se va a volver más importante la falta que lo que realmente se tiene. Y ya esta parte del no merecimiento, de lo no propio, de la impropiedad, de lo no propio, de que todo lo demás, o digamos, si estamos acostumbrados a escuchar personas y pacientes que dicen yo merezco, ¿no? Yo merezco la abundancia, riqueza, dinero, éxito, fama, todo lo que ustedes quieran. Y resulta que en estos pacientes diabéticos, esta parte que sí pueden tener y que sí tienen o que sí pueden aprovechar, resulta que no lo merecen. Es lo contrario a lo que vemos comúnmente, bueno, o la otra patología del merecer todo porque sí. Ahora es el no merecer también porque sí, porque no es mío, o lo sienten las personas que no son suyo esto que tienen, o este dinero, estas propiedades, o este conocimiento, sino que alguien se los dio sin merecerlo, y por eso mismo no lo hacen propio, ¿no? Aquí falta una buena identificación, o mejor dicho, no hay una identificación correcta. Entonces, por eso mismo es que no se pueden aprovechar las cosas que se tienen, porque las sienten no suyas, hay un no yo, diría Winnicott. Entonces, por eso mismo es que no se pueden aprovechar, no se pueden hacer suyas, y por lo tanto pueden estar como el mito griego de Midas, del rey Midas, llenos de oro, pero no lo pueden aprovechar, ¿no? Igual todo lo van a convertir en algo intocable, porque esto mismo es algo que no se merecen o no lo deben de tener, y por lo tanto ni lo van a aprovechar o lo van a descuidar, incluyendo pues, tanto, digo, la propia salud, al fin de cuentas es una riqueza y no la pueden aprovechar por lo mismo de que no se merecen nada de lo que tienen, ni siquiera lo propio, ¿no? Entonces, por esa razón es este sentimiento de impropiedad a esto, y más se refiere esta parte de no poderlo hacer suyo, de no identificarse con ese buen objeto, por esa falta irremediable que no se puede solucionar. Daniel, por favor. Ahorita que habla del no merecimiento, doctor, creo que también entra en juego la cuestión de la culpa, ¿no? Y hablando, como usted mismo lo dice, la misma salud como algo que se posee, o tenemos usualmente las personas nacemos saludables y nuestros malos hábitos son los que hacen que perdamos la salud. Entonces necesitamos un castigo, o se vive como un castigo. Y esto ocurre usualmente con estas cuestiones de la comida. Estamos acostumbrados, les mencionaba al inicio, ¿no? También el porqué de esta sociedad occidental y sobre todo aquí en México, esta causa de enfermedad. Estamos acostumbrados a ver en la comida un alivio o una premiación. Las comidas dulces, las comidas grasosas, las comidas que al final van a producir mucho más glucosa, son aquellas que son vistas como premios. Entonces, de esta manera empezamos a ver que cuando
caemos enfermos, perdimos la salud, no hicimos lo correcto. Entonces el castigo es alejarnos de esta comida rica que se vería más bien como un premio que solo pueden acceder aquellos que han cuidado de su salud, y la persona vuelve a sufrir. De por sí, estamos hablando de que la enfermedad se origina por una cuestión melancólica, una pérdida, esta falta. Después de eso todavía decae enferma la persona, viene la culpa, viene a acrecentar la falta y además de eso aparece nuevamente un castigo. El problema, mejor dicho, aquí es donde aparece uno de los grandes, de las grandes dificultades que enfrentan las personas con diabetes, que es el no apego al tratamiento. Y esto tiene que ver porque se ve como un castigo, no se está viendo como la búsqueda o la recuperación de la salud. Se ve como algo que me arrebataron, como algo que es prohibido, como tal cual un castigo, ¿no? Como cuando la famosa frase que vemos en películas, o a lo mejor a alguno de nosotros nos tocó vivir, cuando hacíamos algo mal en la mesa y entonces te dicen, ¿sabes qué? Tú no tienes postre. Ya te vas a tu cuarto y te quedas sin el postre, ¿no? Pues te quedas sin lo rico, sin el dulce, aquello que estabas esperando, pues de igual manera estas personas así lo viven en la vida cotidiana. Si están viviendo un dolor y luego vienes y los castigas, pues es echarle más sal a la herida. De esta manera se vive doblemente doloroso y claro que las personas van a querer comer el dulce, van a querer acercarse a aquello que entre comillas se les ha prohibido, y entonces van a romper en planes alimenticios, van a dejar los cuidados de lado, porque están viviendo ese castigo que de manera dual o de manera paradójica creen merecer, pero no quieren padecerlo. Entonces entramos en un círculo vicioso del cual va a ser muy complicado salir, porque la salud se ve como entonces como el enemigo, y en este caso lo que te hace mal se ve como el premio al cual nunca voy a poder acceder. No solo, usted doctor decía, no solo Latinoamérica, sino es una enfermedad occidental, y esto debido, así abiertamente si lo hablamos, pues a esta sociedad de consumo, al famoso capitalismo, a este gran otro que te dice goza, a este gran otro que te muestra cada año un iPhone nuevo, que te muestra cada instante, cada segundo que entras a una aplicación como Instagram, todo lo que no tienes, pero que sí tiene esa persona que sigues en redes sociales. Todo el tiempo te están enseñando cosas que tú no tienes. Y entonces, cuando se te presenta algo mejor, entre comillas, a lo que tú tienes, inmediatamente lo tuyo pierde valor y empiezas a desear aquello que no vas a poseer. Esto es lo que crea justamente el consumo, que quedes insatisfecho con lo que ya tienes y que estés buscando lo que tienen los otros. Lo mismo ocurre a nivel personal y lo mismo va a ocurrir entonces con los deseos, en los cuales estas personas incapaces de tramitar, incapaces de simbolizar su vida, sus pérdidas, tramitar o transitar sus propias decepciones, siempre están buscando y anhelando la vida de los demás. Pues a fulanito sí pudo, fulanito sí tiene, fulanito de tal, a él sí le dan. Y la cuestión aquí entonces es que poco a poco vamos desvalorizando nuestra propia vida, y muy contrario a lo que tendríamos que hacer, valorarla como lo máximo que tenemos, lo vamos dejando de lado, caemos cada vez más enfermos, las personas todavía se descuidan más. Frases que seguramente todos nosotros hemos escuchado viviendo en un país como México, donde la diabetes está en todas partes. Poquito veneno no mata. Uy, pues si de algo me he de morir, pues mejor me tomo la Coca-Cola, ¿no? Este tipo de frases a lo que nos acercan es a la pulsión de muerte, al decir yo ya no quiero mi vida porque a mí me gustaría la vida de alguien más, entonces renuncio a la vida que tengo, que pues desafortunadamente nos va a llevar a la muerte, en búsqueda de una supuesta mejor vida, que la verdad es que no la tenemos a la mano como para realmente intercambiarla. Si fuera posible de verdad dejar una vida y empezar otra así de nuevo, de cero, pues sería muy fácil, ¿no? La cuestión es que no podemos. La cuestión es que no deberíamos entonces denigrar lo que tenemos, denigrar la vida que tenemos, y al contrario, deberíamos prestarle más atención y cuidarla desde un inicio. Las enfermedades las sufrimos todos en diferentes momentos de nuestra vida, y entonces debería aparecer el deseo de estar sano, no el castigo por haber perdido la sanidad. Karina. Sí, y hablando de la sociedad de consumo, como lo explicaba Daniel, sucede todo esto y se queda esa sensación de desesperanza, de insatisfacción,
porque la identificación es ilusoria, así lo menciona el texto, ¿no? No se lleva a cabo una identificación a través de los bienes materiales que se consumen y vuelve entonces en el estar consumiendo y consumiendo y consumiendo, vuelve entonces esa insatisfacción y se refuerza cada vez más. Y es cuando le llega a este tipo de persona esa desesperanza, que si la unimos a la melancolía, pues, híjole, ya se nos magnificó. La melancolía en el diabético, tal cual nos lo explica el texto, es una melancolía muy característica. De hecho, nosotros hablamos de la melancolía por lo general, pues como una hemorragia libidinal, como una desinvestidura, como una pérdida, ¿no? La pérdida de toda esa energía que necesitamos para movernos. Y en la diabetes se usa mucho ese término en este texto que abordamos el día de hoy, ¿no? ¿Cómo es, por ejemplo, el asunto de metabolizar para poder movernos, para poder emprender, para poder concretar, para poder llevar a cabo proyectos, deseos, en fin, todo? Y estos pacientes están inmersos en este tipo de melancolía, que es una hemorragia libidinal, como comúnmente la reconocemos y la escuchamos, pero más amarga, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es amarga. O sea, además de lo triste y pesado que nos pueda resultar una melancolía, esta es amarga. Y entonces tendremos que hablar de lo que son las formaciones reactivas, que es otro de los mecanismos de defensa que de repente encontramos en los pacientes. Y en este caso, hablando de los diabéticos, bueno, vamos a encontrar que el paciente no hace conciencia de su amargura, de su hostilidad, de todos esos afectos que quiere negar o esas situaciones que no le son tolerables. Entonces lo que hace es endulzar esa amargura. Tenemos lo que viene siendo la formación reactiva. ¿Cómo se va a presentar la formación reactiva en nuestros pacientes? ¿Cómo podemos identificarla? Bueno, van a tener la formación reactiva de las reacciones egoístas, las van a encubrir o las van a endulzar siempre, ¿no? Van a tratar de ocultarlas. ¿Qué es lo que quiere decir en realidad estas reacciones que tienen de egoísmo? Pues nos van a hablar de una miseria interior. Eso es lo que está sucediendo en las personas. Nos vamos a encontrar con actitudes de fanfarronería, de exhibicionismo, de querer llamar la atención, de jalar la mirada, de ser vistos, pero a través de la fanfarronería. Cuando hablamos de la fanfarronería, nos explican que está tratando de ocultar esa pobreza interior que en verdad tiene, ¿sí? Otro de las formaciones reactivas es la sobreprotección, que la hemos abordado en algunos programas y específicamente por cada enfermedad crónica. En este caso, con la diabetes, bueno, pues nos encontramos la sobreprotección. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que verdad se está viviendo? Una hostilidad reprimida, ¿ok? Entonces, podemos ver en este texto que abordamos el día de hoy, que es de Luis Chiosa, varios casos al final, ¿no? El caso de Tántalo, el caso de una paciente que se llama Berta, y está el ejemplo de lo que viene siendo la madre judía. Quizás algunas personas que nos están escuchando el día de hoy han tenido oportunidad de ver esa puesta en escena o película o algún contenido que hable de lo que representa la madre judía. ¿Cómo se disfraza de sobreprotección la conducta agresiva, la hostilidad y todo esto, ¿no? Aquí estamos hablando de las formaciones reactivas en la diabetes. Y tenemos entonces que nos damos cuenta también cuando abordamos la personalidad de los pacientes, cuando llegan a consultorio, que entre más débil es el yo de estas personas o de estos pacientes, encontramos identificaciones y fijaciones más precoces. Y esto nos regresa a lo que viene siendo las fantasías insulino-pancreáticas y su relación con la amargura, con ese sentimiento de insatisfacción
Lo retomo porque lo mencionaba Daniel también con el tema de la diabetes y la sociedad de consumo. Y entonces nos vamos a encontrar que por más metas, por más deseos, por más cosas que logren, que se hayan obtenido, va a prevalecer siempre esa sensación de insatisfacción eterna y de desesperanza, ¿no? Y a fin de cuentas, cuando nos hacen la explicación de lo que sucede a nivel de fisiopatología o médico, bueno, me disculparán, yo no soy médico, y se me van de repente los términos, de cómo es que sucede ese intercambio o esa metabolización en el organismo, nos vamos a encontrar con células empobrecidas y hambrientas, así lo mencionan, ¿no? Células empobrecidas y hambrientas que aún teniendo todos los recursos ahí, no pueden satisfacerse, ¿sí? Bueno, y como bien lo dicen, bueno, recordé ahorita de lo que decían de la sociedad de consumo, de que en Facebook por lo regular es donde las personas presumen su comida, ¿no? Lo que van a comer, los platillos que tienen ahí, dices, bueno, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué presumen la comida como tal? Pues porque es un lugar o es un objeto de placer y por esa razón, pues lo presumen. Pero también hay esta creencia también de que entre más se coma, más placer se va a tener y por esa razón se aplica esta idea de goce a la comida, a la vida, de que entre más se coma, más feliz es. O la creencia que se tenía, bueno, o que se tiene de que un niño gordito es un niño feliz. Entonces, bueno, pues resulta que no es cierto, ¿no? Ahí hay una mala alimentación. Y bueno, dentro del consultorio, ¿qué es lo que se tiene que hacer con estos pacientes? Bueno, ya lo han dicho, por supuesto, pero también el problema del diabético es que niega estos sentimientos, bueno, malos, malos y buenos que tienen abundancia y por lo mismo que no lo puede reconocer, es que aparece estas formaciones reactivas, como bien lo dijo Karina. Los sentimientos que no puede reconocer el paciente diabético es la amargura, la envidia y la esperanza. Bueno, entre los tres primeros. Si el paciente los puede reconocer, los puede sentir, va a haber una mejoría en su psiquismo y por lo tanto también en su propio salud, bueno, en su propio cuerpo, porque bueno, como dice aquí el artículo, va más allá de la envidia, de la amargura y la esperanza, pero eso quiere decir que por no sentirlo, lo sobrepasa, pero por lo mismo se va a hacer daño por esto mismo de no poderlo reconocer y saber qué hacer con esos afectos. Entonces, esta parte de que también, bueno, esto mismo de ir más allá de lo que no quiero reconocer, también va a implicar el no comprometerse y el no interesarse tanto, bueno, en su vida, en su enfermedad. Es más fácil, o por lo regular, lo que pasa con muchas personas diabéticas, de que no les interesa su enfermedad o saber más de ella, sino que siempre sencillamente o lo niegan o lo reprimen o simple sencillamente no hacen caso de todo lo que deben de conocer de su propia enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, eso mismo es lo que hace, bueno, y como bien lo han dicho, ¿no? Malgasta y derrocha lo bueno que tiene y por eso mismo es que va a producir toda esta problemática dentro de su salud, de su economía, en el amplio sentido de la palabra, economía física, economía de recursos y economía familiar, al fin de cuentas, porque también la familia ahí puede imitar eso que hace la persona y bueno, va a haber ahí también problemas como tal de que se transmiten estas malas actitudes con respecto a la riqueza o a la economía en general y también van a imitar o van a tener esas malas identificaciones como tal con los padres diabéticos, ¿no? En este caso. Bueno, y antes de iniciar, invítanos, Karina, a la especialidad de psicosomática para ver estos temas y más, por favor. Sí, claro, están cordialmente invitados a la especialidad en psicosomática. Es una especialidad, híjole, yo creo que todas son interesantes, pero es básica, es fundamental por su relación con los síntomas, con el día a día, con la vida cotidiana. Entonces,
En verdad, se ven temas muy interesantes que enriquecen la clínica. Están todos cordialmente invitados. Gracias. El 6 de septiembre inicia y pueden ver, pueden pedir informes o ahí verlo en las redes sociales de Cafés Psicoanalíticos de Nifreud o www.nifreud.com. Ahí lo pueden encontrar también estos, los requisitos y los temas con respecto a la especialidad de psicosomática. Y bueno, saludos también aquí, bueno, Maya Robalcaba, saludos, Rafael Martínez, saludos, Yadira Trasviña, Adal Beltrán desde Obregón, Sonora, Elizabeth Valdés, también saludos, desde Pachuca, Luz Luna, también excelente tema, gracias, Emanuel Leiva, también saludos, Emanuel. Salvador Díaz dice, aquí es en donde a veces el psicoanálisis entra en aspectos que la mayoría de la gente cataloga como mágicos. Pues sí, el eterno desconocido siempre va a ser el inconsciente y por eso mismo es que lo ven o le echan la culpa al destino y al diablo y a todo lo que ustedes quieran por no conocer su inconsciente como tal, ¿no? Dice, ¿existen pacientes diabéticos que hayan recibido tratamientos psicoanalíticos? Sí, que existen. ¿Y hayan sido curados? No, mejorados sí, porque un problema de las enfermedades crónico-degenerativas es que no se pueden curar, se mejoran y mejora la calidad de vida del paciente, su aceptación de su enfermedad, y si acepta su enfermedad va a aceptar su medicamento y todas las indicaciones que le den y mejora su calidad de vida, que es lo que se busca, tanto el médico como el terapeuta, el analista, lo que busca es que el paciente tenga una mejor calidad de vida y también evitar las complicaciones, que es con esas dos cosas que se consigan en terapia, el paciente tiene una vida tan normal como cualquier otra, ¿no? Tiene que aceptar esa nueva salud que tiene ese nuevo cuerpo para poder tener esta nueva vida y aprovechar ahora sí lo que no pudo hacer anterior, ahora sí ya con la enfermedad, con todo y la enfermedad o a pesar de la enfermedad pueda tener una calidad de vida como debe de ser, ¿no? O quizás hasta mejor que las personas que no tienen diabetes o otra enfermedad. Dice Berta Telle, saludos, interesante tema, y tuvo un accidente, Berta, pues que te recuperes, Berta, un abrazote para que te recuperes. Maribar, saludos. Dice Iván Jacobo, ¿qué artículo es el que están consultando? Te lo decimos, donde refiere que la diabetes va más allá de la amargura, la envidia y los otros sentimientos. Muy interesante. Sí, a ver, ahí tienen el título del libro. Digo, sí, es un texto de Luis Chiosa, creo que es parte de sus tomos. Él tiene, híjole, a lo mejor sí tendríamos que darte la referencia por escrito despuésito, pero él maneja, incluso tiene una página que es la Fundación Luis Chiosa, y ahí tiene tomos numerados con sus obras específicas en psicosomática, enfermedad por enfermedad. Entonces hay uno que es específico de la diabetes. Te quedo mal porque no tengo ahorita el tomo en específico. Lo que sí sé son las páginas, pero bueno, si tú entras a la página de la Fundación Luis Chiosa, ahí te vas a encontrar todos los tomos. De hecho, él los tiene disponibles a todo el público que esté interesado en aprender sobre la psicosomática. Ahí está la referencia abierta al público como tal. Entonces, ahí está, muy bien. A Cristina Reyes dice, buenas tardes, si pueden compartir la bibliografía, ahí está la bibliografía. Se las anotamos específicamente el libro o la obra, si quieren, y se las ponemos ahí en la página. Nada más ahorita, de momento no la tengo. Sí, no hay mayor problema. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿En dónde me quedé ya? En Salvador Díaz, muchas gracias, ok. Bueno, y también para poder entender ¿qué hace el psiquismo del diabético? El autor, Chiosa, lo que comenta es, o da el ejemplo del mito de Tántalo, que es esta persona que es castigada en el Tártaro, ahí en el infierno de los griegos, de que está encadenado y que no puede, y cuando tiene sed, y bueno, está encadenado y a un lado tiene un árbol con higos o con frutos y está cubierto de agua hasta los hombros, bueno, algo así dice el mito. Entonces, cuando tiene sed, se acerca a buscar, a tomar el agua y el agua se aleja, y cuando quiere tomar un fruto, el fruto se aleja o el árbol se aleja, ¿no? Ahí como está. Entonces siempre está en una perpetua sed y perpetua hambre y no la puede satisfacer. Es, digamos, el psiquismo, con este ejemplo, es como el diabético vive su día a día de que tiene todo
todo para poder satisfacer sus deseos, en este caso, y no los puede aprovechar. O, bueno, en este caso de que pues, ciertamente las personas diabéticas en este mundo no están encadenados a nada, pero los recursos que tienen no los pueden utilizar, sea su salud, sea su riqueza, sea su dinero, sus familiares, etc., etc., por este sentimiento de impropiedad o de no merecimiento y de que o lo van a aprovechar mal, ¿no? Bueno, el ejemplo que también da el paciente Chiosa, de la madre judía que le regala 2 suéter al hijo, y el hijo se quiere poner uno de los regalos que le dio la mamá, y la mamá le dice que si no le gustó el otro, ¿no? Dice esto, pues, ¿qué importa? Lo importante es que puedo usar los dos y los dos los tiene que usar al fin de cuentas. Pero el detalle es ese, buscar la insatisfacción de algo que se puede gozar, que se puede vivir bien o que se puede dar bien o se puede usar de la manera correcta, es que ese regalo se vuelva algo desagradable, algo malo, generar culpa, como ya lo decíamos. Entonces, bueno, ¿por qué hacer de algo bueno algo malo? O de algo satisfactorio se va a volver insatisfactorio. Entonces, bueno, nunca se va a poder disfrutar lo que se tiene, por eso mismo de ver la piedrita o el frijolito negro, no me acuerdo ahorita cómo se dice, pero bueno, de eso es de lo que se trata, de que las cosas se disfruten, se sepan disfrutar y aprovechar, pues, al fin de cuentas, ¿no? Entonces, por esa razón, ejemplo que de algo bueno se puede convertir en algo desagradable, algo doloroso, algo confuso, porque no se sabe qué hacer con esto bueno que se tiene. Daniel, por favor. Y que ahorita, retomando parte de lo que está diciendo el doctor, se me viene a la mente el aspecto también masoquista que hay dentro de esta enfermedad. Y recordemos que el masoquismo es este ciclo en el cual nos metemos, en el cual necesitamos más castigo, y es verle siempre, la frase que decía ahorita era el negrito en el arroz, siempre estar buscando el negrito en el arroz, y esto es porque partimos desde el empobrecimiento del yo, desde el no merezco, el no debería, el no me den, no me regalen, y tiene que ver siempre con el sentirme insuficiente, siempre sentirme insatisfecho. En este sentido, cuando hablamos de la amargura, no habla nada más de esta persona, decimos, está amargado, esta persona gruñona, habla de la tristeza, habla del sufrimiento, habla del no saber cómo salir de ahí. Esto es lo que verdaderamente es amargo. La envidia aparece del ver que los demás pueden salir, ver que los demás tienen una vida diferente y yo sigo en las mismas. Igualmente, la esperanza está siempre ahí. De hecho, esta envidia es motivada por esta esperanza de decir, me gustaría en algún momento estar como lo está aquel otro. Y de esa manera, pues el problema es que no salimos de lo mismo y siempre estamos viendo el vaso medio vacío cuando podríamos verlo medio lleno. Son personas que simplemente no pueden o no son capaces de aprovechar lo que está a su disposición, porque realmente pues tendríamos muchos motivos para estar felices, muchos motivos para poder gozar y disfrutar de nuestra vida, y preferimos quedarnos en los hubiera, que preferimos quedarnos en el pasado, preferimos quedarnos en las pérdidas, preferimos quedarnos en las nostalgias. De aquí nace entonces la diabetes, y esto nos da cierto perfil de las personas. Y recordemos que estas enfermedades muchas veces están enmascaradas. No se trata de que la persona realmente la veamos triste, llorando todo el tiempo, que sea esta persona que no sale de su casa porque está amargada, sino más bien son personas que es como lo viven internamente. Podrán ser personas que sean muy productivas en la vida cotidiana, que realmente pues sonrían, parezcan tener una vida incluso feliz, pero en el interior no se sienten así, no se sienten suficientes, y si ellos mismos, dentro de este masoquismo del que les hablaba, pues siguen manteniendo un castigo para ellos mismos. La cuestión aquí con pues esta sintomatología diabética ya nos va abriendo un perfil de personalidad, por llamarle de alguna manera. Son personas que pasan el tiempo quejándose, van a ser personas que al haber muchas posibilidades para salir adelante,
se quedan en un solo pretexto como para no salir. Son personas que, a pesar de que se les invita, de que se les indica, de que se les hace presente que existen muchas posibilidades, prefieren quedarse siempre en lo mismo, es decir, en su tristeza, en su padecimiento, en su malestar. Entonces, sí estamos hablando de una enfermedad difícil de sobrellevar en el aspecto psíquico, porque se retroalimenta de esta misma tristeza, ¿no? Entonces es un duelo siempre, siempre abierto, por lo tanto va a ser una vida siempre dolorosa. Karina, por favor. Sí, gracias. Y precisamente relacionado con eso que retomamos nuevamente en la sociedad de consumo, de qué tanto es esa identificación únicamente y meramente ilusoria que no llega a dar satisfacción, ¿no? Entonces nos queda la hemorragia libidinal en constante, en constante, en constante. Yo quiero, antes de que se nos termine el tiempo, porque ya casi se nos termina el tiempo, abordar un punto interesante para nosotros como terapeutas, como psicoanalistas, que es el del tema de la contratransferencia con estos pacientes, ¿no? Y es parte de un poquito del final del texto. ¿Qué reto nos podemos encontrar? ¿Cómo llegan los pacientes a consultorio? Bueno, ya el doctor y Daniel nos dieron varias características que, si bien nosotros dentro de la psicosomática sabemos que no podemos agrupar ni etiquetar o clasificar a un paciente con tal o cual enfermedad, sí hay ciertas características que se comparten. Recordémoslo siempre en psicosomática, es el caso por caso, cada historia de vida tiene su singularidad, su particularidad, y debemos darle la importancia que nos merece en el espacio psicoanalítico, ¿sí? ¿Qué riesgos podemos encontrar nosotros como terapeutas? Pues dos tipos de contratransferencia sobre todo, ¿no? Que nos mencionan en este vínculo transferencial del paciente, sobre todo con el imago, que ellos llegan. De primera instancia nos pueden aparecer, nos lo menciona el texto, como pacientes sumisos. Fofos lo menciona, lo explica por qué, como blandos. Y entonces nosotros en esa contratransferencia debemos tener mucho cuidado, no caer en el fastidio, en la incomodidad, en el sentir que algo no está funcionando dentro de esas características con las que llega, ¿no? O que pudiera incluso generar un sentimiento de culpa ante los no avances o toda esta situación que pueda arrastrar el paciente. Claro, como psicoanalistas, pues sabemos que esto no es consciente. Por eso nos tenemos que poner bien listos en ver cómo va sucediendo el proceso con nuestros pacientes, ¿no? Podemos encontrarnos con lo que mencionan como contratransferencia concordante. Es decir, esto le relacionan más con ese sentimiento de pobreza. ¿Qué puede suceder? Que en el transcurso de cómo vaya nuestro paciente en la consulta, como terapeutas podamos llegar a sentir que no le estamos sirviendo, ¿sí? Es lo que nos mencionan. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto. ¿Qué está despertando en mí el paciente? Y cómo yo como psicoanalista debo trabajar también. Recuerden que siempre debemos llevar nuestras supervisiones y nuestro propio trabajo analítico para poder ayudar a nuestros pacientes y no caer en estos temas de contratransferencia. La otra contratransferencia que podemos encontrar, otra situación, es la actitud complementaria. Que no nos volvamos nosotros para nuestros pacientes, esto sería relacionado más con la riqueza, en esa madre sobreprotectora que el paciente quizás está necesitando, ¿no? Cuando hablo de madre sobreprotectora, voy más allá con una situación o una actitud de empalago, como la misma que sucede en la enfermedad. Si bien nosotros tenemos que ayudar a metabolizar lo que el paciente no pudo, o de alguna manera somos un apoyo, claro, en la terapia, no caer en el otro extremo, de convertirnos en esos sobreprotectores que terminemos empalagando, ¿no? O teniendo esa actitud de empalagamiento, que es lo que no queremos, que es de donde queremos que el paciente salga. ¿Cuál sería esta situación? Yo les mencionaba la primera, relacionada con la pobreza, que llegáramos a sentirnos inservibles, que no estamos funcionando. Y la otra sería, bueno,
pues que el paciente estuviera constantemente alabándonos y dándonos por nuestro lado o asintiendo a todo, aunque sabemos que sería una forma como de formación reactiva, que quizás en el fondo esté insatisfecho y él sea el que nos termine dando el dulce a nosotros. ¿Sí? No sé si les quede claro, es la forma o son los riesgos que tenemos que identificar nosotros en consultorio con los pacientes, porque esa misma forma que tiene de vivir, pues no la va a llevar al consultorio, ¿no? Entonces, para estar alertas en cómo lo vamos a abordar y cómo como psicoterapeutas no caer en este tipo de contratransferencias. Y la contratransferencia, como bien lo dices, Karina, bueno, ciertamente está dentro del consultorio, como cuando vemos a este tipo de pacientes, pero va a ser la misma contratransferencia fuera de la terapia con familiares, amigos o conocidos que tengan diabetes, que van a producir este mismo vínculo, ¿no? O esta misma reacción con nosotros que van a decir, o que va a haber como ese no entendimiento del paciente, ¿no? Ya sea de la persona o del familiar diabético, que no se entiende o que crea sentimientos confusos con respecto a todo eso, ¿no? Así, bueno, le digo, no le digo, ¿por qué siento eso? Ese rechazo de que quiero o no quiero estar con o convivir con esa persona y así, y bueno, y también va a producir todo este problema de que exactamente son los mismos sentimientos que tiene el paciente o que tiene la persona que no sabe qué hacer con ellos y por esa razón los proyecta al analista o a los otros. Y bueno, dentro de la terapia es donde se puede corregir esto, mostrarle al paciente todos sus conflictos que tiene con estos sentimientos para que ya sepa qué hacer con ellos, ¿no? Digo, por esa razón fundamental el que esto vamos a sentir y a pensar con este tipo de pacientes y para eso la contratransferencia, para usarla y mostrársela al paciente y que lo pueda ir corrigiendo, bueno, cada una de estas cosas, como bien lo dices, y fundamental, ¿no? Para que se pueda corregir, el paciente ahora sí ya sepa qué hacer con toda esa problemática, todas esas confusiones o no aceptación de, y lo pueda, ya por fin lo pueda definir, ¿no? A fin de cuentas. Bueno, aquí ya nos dije Iván Jacobo, gracias, que nos da la página de la Fundación Chiosa, bueno, fundchiosa.com, ahí están todos para que vean y compartan y conozcan todo este tipo de psicosomática psicoanalítica que se tiene que dar a conocer y para que se puedan entender mejor las enfermedades, bueno, desde el punto de vista psicoanalítico y también se tome en cuenta, ¿no? Ahí está, bueno, Chiosa, Chiotza, como le quieran llamar esto, Chiotza, como le quieran llamar, ya cuando se traduce al español, ya así, es como Ferenci, ¿no? Ferenci, etc. Dices tú, bueno, Freud, dices, bueno, problemas con los menores, problemas menores con las traducciones, bueno, con la forma de decirlo. Bueno, por favor, bueno, último comentario y despedida, por favor. Bueno, último comentario, Daniel, la despedida ahorita. Muy bien. Ahorita que mencionaban esto de la transferencia, desafortunadamente, lo digo así, pues para la vivencia de la persona, llegan a retar a las personas que le rodean. Y entonces eso hace que aumente o retroalimente este mismo sentimiento de desesperanza, este mismo sentimiento de amargura, porque pues bueno, la verdad es que es cansado estar con una persona que siempre está viendo lo malo, que siempre se está quejando, que por más que le digas, yo te echo la mano, vamos, hay que salir, quieran regresar a lo mismo. Digo, esto viéndolo fuera de consultorio, claro que como en análisis no le vamos a decir actuar la contratransferencia y ahí nos vemos, ¿no? Que te vaya bien, resuélvetela solo. Pero sí fuera de consultorio, pues bueno, sí es cansado y tenemos que estar también como atentos cuando existe no solo la diabetes, sino enfermedades crónico-degenerativas en un familiar cercano, en una familia, en un círculo de convivencia. No solo la persona enferma tiene que prepararse y abordar su enfermedad, sino también las personas que le rodean para que sepan el trato que se tiene que dar a esta persona y también la manera en la cual podemos de alguna manera ayudar o contribuir, hablando que no somos terapeutas en la familia, pues, entonces también de qué manera podemos ayudar y contribuir a que esta persona pues pueda salir un poquito más adelante. Claro está que esta persona tiene que asumir también su propia responsabilidad y asistir a su propio tratamiento. Entonces, bueno, simplemente detectar
estar atentos dentro del consultorio, como bien nos decía Karina, en esta cuestión de cuando se despierta la contratransferencia, o también en la misma familia, ¿no? De por qué ya no estamos yendo con la abuela, por qué ya no queremos ir a la casa de familiar con el papá o algo así, pues es justamente por esto, está actuando esta contratransferencia. Si la hacemos consciente, probablemente podamos hacer algo. Entonces, pues bueno, hasta aquí de una vez también me despido y agradeciéndoles que hayan estado con nosotros. Gracias, Dan. Karina. Sí, gracias. Bueno, pues como siempre, nos queda muy corto el tiempo porque son contenidos muy enriquecedores. Creo que se ha abordado lo principal. No sé si lo abordaron al inicio porque entré tarde, me disculpo por eso, pero bueno, en alguna parte del texto, en el año que se escribió, se menciona que la diabetes es la tercera causa de muerte, ¿no? Es los números que nos presentan ahí. Y nos habla de que 1 de cada 10 pacientes diabéticos sabe que, o de cada 10 personas saben que son diabéticos. Y nos refiere también que 1 de cada 5 puede serlo y no lo sabe, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia del tema del día de hoy, que si bien hay muchas otras enfermedades crónico-degenerativas, creo que es una de las enfermedades que tienen mayor impacto y costo, porque recuerden que ya lo decía Sigmund Freud, él decía algo así, ¿no? Como que era lo más costoso, ¿no? En esta vida, perder la salud, ¿no? O la enfermedad es lo más costoso. Entonces, por eso la relevancia en el tema de hoy. Y no, bueno, no me quiero ir sin invitarlos nuevamente a la certificación de especialidad en psicosomática. En verdad vale muchísimo la pena. Son temas que les van a servir en la clínica, en la vida diaria, en su formación, y son muy interesantes. Y no olviden su trabajo personal. Acuérdense que para ser psicoanalista, si bien este es un programa que está abierto a todo el público, pero dirigido a quienes somos psicoanalistas y difundimos el psicoanálisis, pues no debemos de olvidarnos de eso, ¿no? De la teoría, la formación constante, lo que es nuestro trabajo analítico personal, el ejercer el psicoanálisis y las supervisiones siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Karina, muy amable. Y sí, y bueno, y también esto, la parte psíquica o la parte psicológica de las enfermedades va a explicar por qué razón en una familia unos hijos se van a enfermar de diabetes y otros, bueno, de cualquier enfermedad, ¿no? Unos se van a enfermar de diabetes y otros no. ¿Cuál va a ser la diferencia de que en una misma familia o familiares unos sí tengan y otros no? Bueno, va a ser esta parte. El reconocimiento, ya se fue Daniel, el reconocimiento de la insatisfacción permanente, bueno, o mejor dicho, los síntomas psicológicos de una insatisfacción permanente, una dificultad para gozar o para tener o para disfrutar el placer, las actitudes de sumisión, de sacrificio, de derroche, de no aceptación de la ayuda o de una sobreprotección a los hijos o a los parientes, si esto aparece, o también el no poder disfrutar acciones filantrópicas o acciones ineficaces en el amplio sentido de la palabra, o una impropiedad de los bienes, bueno, si se tienen estos aspectos y se sufre por estos aspectos, bueno, pues estamos hablando de que hay algo ahí que se asoma, hay algo ahí, sentimientos o síntomas psicológicos de la diabetes, y bueno, tratarlos, como bien decía Karina, en terapia para que se pueda quitar, poder prevenir. Si es que no se tiene la diabetes, si está en una familia diabética, prevenir que aparezca la enfermedad o que aparezca lo más tarde posible, o si se tiene, bueno, que no aparezcan las complicaciones del pie diabético, el problema de los ojos, o bueno, o cualquier otra retinopatía, etc. Bueno, pues bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho, muchas gracias Karina, muchas gracias Daniel, que ya se fue. Cristina Reyes, saludos, Cristi. Así que bueno, pues que tengan un buen fin de semana y bueno, que se diviertan, por favor, diviértanse, que se la pasen muy bien. Ciertamente siempre va a hacer falta algo en nuestra vida, y así es, toda la vida ha sido así, no tiene que no faltar algo, eso sería el ideal, pero resulta que eso no es imposible y no hay que sufrir por lo que nos hace falta, ¿no? Ay, Daniel, no te ves, Daniel, está en falta la imagen de Daniel ahorita y no hay que sufrir por eso, pues ni modo, a veces así va a suceder, pero hay que disfrutar lo que sí se tiene, lo que sí se puede
Ya cuando llegue lo que se tenga que llegar, pues ya se disfruta y listo, ¿no? Así que Maya Rubacá, también gracias, muy interesante tema. Y Berta Telles también, saludos Berta, que te recuperes ya pronto y ya estés feliz y contenta como debe de ser. Bueno, Daniel no se ve, no sé, ahí... Aquí estoy, pero no me veo. Pero no te fijas, estás hablando de la falta y bueno, ahí está la falta y hay que vivir con la falta, no hay mayor problema y aprovechar escuchémoslo, el audio de Daniel, escuchémoslo, si no lo podemos ver, hay que escucharlo. Exactamente, y aquí nosotros que sí nos vemos, pues también hay que aprovechar ahorita que... Bueno, pues muchas gracias, Karina, gracias Daniel, gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes. Abrazos, cuídense mucho, que estén muy bien. Y, bueno, Salvador Díaz también, saludos, que tengan un buen viernes. Si les gusta la histeria, vean Barbie. Si les gusta la neurosis obsesiva, vean Oppenheimer. Hay fantasía histérica y fantasía obsesiva para todos, no hay mayor problema. Ahí está el desear, el tener el falo o el ser el falo, ahí está. Explícitamente en la clínica, Hollywood nos demuestra de que la clínica psicoanalítica ahí está presente, así que bueno, ahí está, histeria y obsesión, y van de la mano los dos, aparecieron juntas como debe de ser, así que bueno, la pareja perfecta, la histérica y el obsesivo. Pues. Bueno, gracias, cuídense. Gracias. Hasta luego. Gracias, un abrazo a todos, que estén muy bien, colorín colorado, este programa se ha acabado. Gracias.